Ministro Nicolás Dujovne, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Viceministro Sebastián Galiani, bienvenido también. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Porque el día terminó con gran parte de los datos. Una de las cuestiones tiene que ver con la recaudación, con lo que se recauda en impuestos, que aumentó 24,6% durante el último mes. Esto es, Nicolás, menos que la inflación cuando mirás los últimos 12 meses. No, si tomamos la inflación abril-abril es muy similar a la inflación interanual. Y tenemos los impuestos vinculados a la actividad creciendo por encima, porque tenemos todos los impuestos vinculados a lo laboral, las contribuciones y aportes patronales creciendo muy por encima de ese 26, bien por arriba del 30, el IVA en línea con la inflación, débitos y créditos un poco por abajo, pero porque el mes tuvo 3 días hábiles menos que el mismo mes del año anterior, muy bien los impuestos a los combustibles y los impuestos internos. Y la recaudación crece, digamos, solo en línea con la inflación porque los impuestos al comercio exterior crecieron muy por abajo porque, digamos, este tipo de cambio estable y las importaciones y las exportaciones del mes no estuvieron tan altas y entonces eso determina ese número. Pero estamos bien con la recaudación y lo que podemos leer a través de los números que vamos viendo es que el nivel de actividad sigue mejorando y que se va consolidando la recuperación. Vos acordate, José, cuando vine en enero a tu programa Comunidad de Negocios, que te dije, terminó la recesión y fue un debate nacional. Bastante criticado por el gremio de los economistas, por la prensa, y hoy ya nadie lo discute. Hoy la pregunta es cuándo se siente, pero no si empezó. Entonces, yo creo que, desde el lugar donde estamos, tenemos un conjunto de información que nos permite anticipar las variables un poquito antes que a otros analistas o que a otros sectores de la economía, y lo que hoy vemos es que esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes, especialmente en la inversión, que en el primer trimestre está creciendo a un ritmo de casi 5% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, ajustando por estacionalidad, es decir, a un ritmo anualizado cercano al 20%. Y eso es muy, muy interesante porque nos marca que esta recuperación del crecimiento económico de la Argentina es sostenible, que está basado en el aumento del stock de capital de la economía y que es un ciclo perdurable y que viene para quedarse por mucho tiempo. Sebastián, nos habla Nicolás de este bosque frondoso, este bosque verde. ¿Por qué no se ve tan fácilmente el bosque y ustedes sí lo plantean? Bueno, porque cuando la economía empieza a arrancar y empieza a arrancar desde la inversión y desde las exportaciones, le llega al consumo con un rezago, con lo cual lo vamos a ir viendo más en el consumo en los próximos meses. Cuando uno habla de consumo, durante la primera etapa de gestión, hablamos de este primer año, hubo una época en la cual parecía subestimarse el consumo. ¿Ahora es uno de los factores clave? No, yo diría que a lo que apunta el gobierno es a tener un crecimiento sostenible, ¿no? Y por supuesto, el consumo representa el 75% de la demanda agregada y es absolutamente necesario que el consumo crezca. Ahora, esta vez el consumo va a crecer porque se están expandiendo también las exportaciones y la inversión que permiten alimentar ese consumo, y el consumo no está siendo alimentado con medidas artificiales como, por ejemplo, incrementar el déficit fiscal, consumir las reservas, consumir la infraestructura del país generando tarifas insostenibles para la electricidad, el gas, el agua o el transporte, o poniendo tasa de interés muy por debajo de la tasa de inflación, que solo podían ser sostenidas con represión financiera, con cepos, para evitar que el dinero se vaya al exterior. Entonces, lo que nosotros vemos es que estamos generando un esquema en el cual el consumo puede crecer sostenidamente sin estar alimentado de manera artificial por medidas que se terminan en el tiempo, porque se terminan los recursos, porque se terminan las reservas o porque vamos a una crisis. Esta vez el consumo crece de manera sostenible y permanente. Sebastián, sin embargo, el déficit todavía no se corrigió. Digo, los números, para quien nos mira, dice de qué hablan cuando hablan de déficit, es que las cuentas todavía no cierran. Lo que gasta la Argentina es mayor que lo que ingresa. Sí, sí, tenemos un déficit fiscal, pero estamos en un proceso de reducirlo. O sea, el déficit fiscal que heredó el gobierno del presidente Macri era muy alto, tenía un nivel de gasto público muy alto y lo que se ha hecho ya es bastante
en el siguiente sentido. Se ha mantenido el gasto constante el año pasado, este año en relación al producto el gasto va a caer, y en ese contexto, donde también se bajaron impuestos que afectan al déficit, el déficit se va a ir reduciendo. Este año será nuestro déficit primario 4,2, el año que viene 3,2 y el otro año 2,2 del producto. Esto se hace en un contexto en el cual ayer, en el marco del Día del Trabajo, el presidente Macri estuvo en Ferro, jugó de local, también algunos decían con los brotes verdes del campo. Veamos qué es lo que decía concretamente el presidente de la Nación. Que hay un elemento central que ya un señor dijo hace muchos años, que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y también ese señor dijo que cada argentino tiene por lo menos que producir lo mismo que consume. Nicolás, todos entienden cuando aplauden por el tema de productividad, porque digo, sonaba bien por el tono épico de campaña, pero en definitiva estás hablando de ineficiencias dentro de los distintos rubros. Bueno, pero es así. La única manera de generar prosperidad en un país es incrementando el stock de capital o el capital humano. Es decir, tener mejor educación o más capital. Más capital se consigue con más inversión. Y eso lo que genera es que cada trabajador pueda ser más productivo, o porque tiene mejor educación o porque tiene mejores máquinas. No sé, ¿cuánto puede pescar un pescador con una caña desde el borde del río? ¿Y cuánto puede pescar un pescador con una lanchita, con un equipo profesional de pesca? Eso es tener más stock de capital. Puede convertirse en un profesional de la pesca y ir prosperando. Entonces, cuando el presidente habla de la productividad como la manera de llegar a la prosperidad, nos está hablando de una economía que necesita incorporar inversión, ya sea en educación, en maquinaria. Eso permite que cada trabajador produzca muchísimo más y que pueda tener salarios reales muchísimo más altos sobre bases sostenibles, y no simplemente porque un año los salarios le ganaron a la inflación y hay que devolverlos al año siguiente porque, digamos, la productividad no daba para pagarlos. Entonces, realmente yo creo que es empezar a hablar de las cosas que realmente van a hacer que la Argentina se convierta en un país desarrollado. Enfocarnos en cómo tener más inversión. Para eso ha sido muy importante que la Argentina salga del default y que hoy tengamos la tasa en dólares más baja de la historia argentina, ¿no? Los bonos de 10 años de la Argentina en dólares hoy rinden 6%, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la Argentina. Ahí te llevo al Financial Times de hoy, cuando dice que la bicicleta financiera vive un momento de bonanza en la Argentina. ¿Esto es un elogio del Financial Times o es algo de lo cual tenemos que preocuparnos? ¿Quién la toma? Yo la puedo tomar. El Financial Times se refiere a las tasas en pesos que hoy están cumpliendo un rol fundamental en la lucha antiinflacionaria. Tenemos un Banco Central preocupado por la inflación, como no teníamos hace muchísimo tiempo, un Banco Central que se hace cargo de la lucha antiinflacionaria y que como herramienta fundamental, aparte de controlar la emisión monetaria, fija tasas de interés que le ganan a la inflación esperada. O sea, te hace más rentable tener los pesos que pasarte supuestamente a dólares. Sí. Eso es una construcción a mediano y largo plazo para que los argentinos ahorren en moneda local, para que no se le licúen los ahorros. Más ahorro puede financiar más inversión y a su vez una economía que empieza a funcionar en moneda local más intensamente que lo que lo hacía antes, puede tener un tipo de cambio que se mueva más libremente sin generar disrupciones, porque si la gente ahorra en moneda local, cuando se mueve el tipo de cambio, bueno, los activos y los pasivos que se mueven en moneda extranjera son, digamos, menores que antes y no generan disrupciones en los balances ni del gobierno ni de las empresas. Entonces, yo diría que, por un lado, las tasas de interés altas son la consecuencia necesaria de un Banco Central luchando contra la inflación. ¿Está haciendo un buen rol el Banco Central hoy?
Yo creo que sí, sin dudas. Vos pensás que arrancamos el año pasado con una inflación muy alta en el primer semestre y en buena medida gracias al accionar del Banco Central, en la segunda mitad del año pasado, en 2016, bajamos de una tasa de inflación anualizada de más del 60% a una del 18% en el segundo semestre. Este año la inflación va a ser menos de la mitad en 2017 que tuvimos en 2016, pero lo importante es que la Argentina tiene una meta del 5% para el año 2019, es una meta ambiciosa, cumplible, y que nos va a poner ya muy cerquita del promedio de inflación que tienen los países emergentes parecidos a la Argentina y que han prosperado. Digamos, es muy difícil que un país pueda prosperar con las tasas de inflación como las que tuvo la Argentina. Por ejemplo, durante los 8 años de mandato de la expresidenta Kirchner, donde ya en el segundo mandato la economía no pudo crecer, en buena medida por la inflación, que llegó también al atraso cambiario, a los cepos, ¿no? A la pérdida de reservas. Entonces, bajar la inflación es fundamental para crear crecimiento, para tener una economía sana, donde se pueda planear a largo plazo, donde se invierta más. Pero sin embargo, Sebastián, cuando uno mira la industria, cuando mirás los datos concretamente de ese sector, lo que te plantean es, bueno, mientras el Banco Central hace este rol para tratar de corregir la economía, en paralelo la industria está atravesando una crisis. ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, la economía tuvo un primer mal semestre el año pasado y a partir de ahí se empezó a recuperar. La industria vino un poco más rezagada, pero ya lleva 2 trimestres positivos. O sea, en el último trimestre del año 2016, si mirás los datos desestacionalizados, la industria dejó de caer, de hecho creció un poquito, y en este primer trimestre estimamos que creció 1,2%, con lo cual ya revertió ese proceso. Incluso en febrero la industria ya creó empleo neto, ¿sí? Por primer mes desde el periodo que te mencioné, con lo cual haya salido de ese proceso. Hay un economista que visitó La Nación Más, el economista es José Luis Espert, que viene siendo bastante crítico de algunas de las medidas que se toman, de algunas de las medidas que se vienen tomando desde el gabinete económico. Veamos qué es lo que dice en estos 40 segundos. ¿El presidente es el ministro de Economía? No sé si es el ministro, pero yo te diría claramente no es solo Nicolás Dujovne. El presidente del Banco Central lo es, Nicolás Caputo, Lopetegui, el presidente Macri también, sí. Hay un colegiado ahí para manejar la economía. Mucha gente, alguna nada formada en economía, como Lopetegui, Quintana, el propio presidente, y para manejar la economía argentina, dado que es un país decadente, dado que el kirchnerismo lo dejó al borde de una crisis, se requería de mucha unidad de concepto. Una cabeza fuerte, pero no fuerte porque me gusta el macho man, sino fuerte por el hecho de que la economía es equilibrio general y hace falta una visión global de las cosas. Hoy lo tenés a Sturzenegger tratando de bajar la inflación con la tasa de interés en las nubes, el ministro de Energía Aranguren decidiendo las tarifas por un lado, Dujovne recaudando impuestos y gastando sin ton ni son. Hace falta otra cosa. Hablabas hace un rato de los economistas del gremio en televisión. José Luis Espert es uno de los que visita habitualmente los estudios por el lanzamiento de su libro. ¿Qué opinás de lo que dice? Yo creo que si uno tiene un programa económico donde tiene un programa monetario consistente y uno fiscal consistente y no tiene un programa político consistente, no tiene un programa económico. Entonces yo creo que este gobierno tiene un programa que es consistente desde lo monetario, desde lo fiscal y desde lo político. Y cuando digo desde lo político estoy diciendo que los ritmos a los cuales nosotros hemos decidido movernos en lo fiscal y en lo monetario son los adecuados y los que nos dan sustentabilidad para llevar adelante nuestras reformas. Entonces, es muy fácil desde el otro lado del mostrador pedir velocidad, pedir ajuste, y la realidad es que hay muchos gobiernos que quisieron ir rápido con el ajuste y duraron 2 semanas en el gobierno. Nosotros tenemos que llevar adelante un programa de largo aliento que nos saque de la decadencia y la verdad es que no podemos dejarnos llevar por la ansiedad de las reformas porque tenemos muy claro nuestro norte.
que es converger al equilibrio fiscal, tener una economía integrada inteligentemente al mundo, y para eso necesitamos tiempo. Y bueno, por eso nuestro programa fiscal y monetario es uno donde el déficit va bajando desde 4,2 este año, a 3,2 el año que viene, a 2,2 el año siguiente, donde además hay que tener en cuenta, José, que nosotros vamos repartiendo dos necesidades que tiene la Argentina desde el punto de vista fiscal. Una es bajar el déficit y la otra es bajar impuestos. En el año 2016, la Argentina eliminó impuestos, cosa que no había hecho en 15 años. Pero digo, la presión tributaria sigue siendo récord. Bueno, pero digamos, para salir de un pozo primero hay que dejar de cavar. El año pasado la Argentina eliminó impuestos por 1,7 puntos del PBI. Es decir, que este año, sin ese 1,7, nuestro déficit en vez de 4,2 sería un déficit muchísimo más bajo. Sin embargo, necesitábamos eliminar los impuestos al comercio exterior para destrabar la potencialidad exportadora de la Argentina y volver a crecer. Entonces, hay toda una secuencia cuidadosamente planificada y discutida en el gobierno, en las cuales los objetivos monetarios y fiscales buscan también tener consistencia social y política, además en un momento en el cual la Argentina recién empieza a emerger de la recesión. Entonces, ir demasiado rápido con lo fiscal, cuando la Argentina recién emerge de la recesión, puede también terminar dañando la recuperación. Siendo a la recuperación y siendo al punto económico sobre todo, se habló mucho del lápiz rojo, se habla mucho de quién recorta. La semana pasada le preguntábamos a Mario Quintana si era cierto que era él, junto a Lopetegui, quien subrayaba y tachaba determinadas partidas. Sebastián, concretamente, ¿quién trabaja en reducir el déficit y cómo lo hacen? No, el gobierno trabaja mucho en equipo y el gasto público se determina a través del presupuesto, con lo cual el armado del presupuesto es donde se decide ese gasto público. Nosotros en este momento estamos iniciando un proceso de varios meses para llevar a la elaboración del nuevo presupuesto y es un trabajo de equipo. Mario del Acqua vino a La Nación Más, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, y se le preguntó sobre un tema que después fue de agenda nacional, concretamente si se puede o no privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Se puede prever una privatización, reprivatización de aerolíneas? Es posible, no estamos de ninguna manera estudiándolo. O sea, no lo están estudiando. No. ¿Es posible o no lo están estudiando o se combinan los dos mundos? No, no se combinan los dos mundos, no hay planeada ninguna privatización de Aerolíneas Argentinas. Estamos muy contentos con los avances que se han logrado, no solo en aerolíneas, sino en todo el mercado aerocomercial, donde estamos yendo a un boom de inversión y de baja de precios y de aumento en el tráfico aéreo en nuestro país. La Argentina es uno de los países de Latinoamérica en donde menos se viaja en avión, siendo uno de los países con mayor extensión territorial, y estamos extremadamente satisfechos con cómo está Aerolíneas y con cómo se está llevando adelante toda la política aerocomercial del gobierno. Sebastián, cuando uno habla de... Sí. Y el déficit de las empresas públicas bajó a la mitad del que recibimos al comienzo del gobierno, invirtiendo mucho más. ¿Y a cuánto tiene que bajar este año? No, se espera que baje a 0,5 puntos del producto hacia el fin del mandato. Hay algunas empresas emblemáticas, te hablo concretamente de OCA en el caso del sector de correo o Sancor en el rubro lácteo, que los gremios le piden salvataje al Estado. ¿Cómo lo ves desde el Estado? Bueno, ahí hay un dilema porque naturalmente el Estado tiene muchos mecanismos de auxilio al sector privado, por ejemplo los planes Repro, donde se auxilia con salarios a empresas que están en situación de emergencia. Entonces, no es que el gobierno rehúye al auxilio de las empresas, simplemente lo que no puede hacer es poner dinero en un barril sin fondos. En el caso de Sancor, estamos hablando de una empresa que estaba en un estado de total desmanejo, donde el déficit venía creciendo, las pérdidas venían creciendo año tras año y la empresa cada vez aumentaba el nivel de concesiones al gremio de empresarios lecheros.
distorsionando además los salarios para todo el sector lechero y generando un montón de distorsiones para pequeños tambos que quedaban fuera de competencia por el nivel de desmanejo que estaba llevando adelante Sancor. Entonces, ahí la preocupación del gobierno es mantener las fuentes de trabajo, auxiliar siempre y cuando eso colabore a una reconversión de la empresa que la haga sustentable. Digamos, tirar el dinero a la basura no se puede porque es dinero de todos los contribuyentes y hay que cuidarlo. Nuestra compañera Florencia Donovan quiere hacerles una pregunta. Me gustaría pedirle al ministro dos definiciones. Una, 3 impuestos de los que nos vamos a despedir a partir de la reforma tributaria. Una buena noticia considerando que es martes y nos faltan 3 días para terminar la semana, por lo menos. Y la otra definición es, ¿cabe esperar gradualismo también en la reforma tributaria? Y si es así, ¿cuánto gradualismo? Ahí está, una para el ministro y la otra se la dejamos a Sebastián. Yo le voy a contestar a Florencia que lamentablemente va a tener que esperar un poco para conocer los impuestos de los que nos vamos a despedir. Un título, por favor. Porque estamos trabajando en la reforma y primero tenemos que presentársela al presidente. Y además se ha puesto en funcionamiento la comisión bicameral para el seguimiento de la reforma tributaria. Estamos empezando la interacción como Ministerio de Hacienda con la comisión y primero tenemos que conversar con ellos. Entonces, nosotros vamos a plantear una reforma tributaria gradual porque tenemos el doble objetivo, como te decía antes, de bajar el déficit y bajar impuestos. Tenemos que ir repartiéndolo y como estamos bajando el déficit, la reforma tributaria pretendemos que sea bastante neutral en términos de pérdida de recursos, con lo cual algunos impuestos que no nos gustan nada van a ir bajando gradualmente en el tiempo y vamos a mostrar. ¿Están recibiendo muchos llamados de gobernadores, de municipios, con el tema de la reforma tributaria? Más que nada de cámaras empresarias, ¿no? Muchísimas, ¿no? Y va a ser gradual, pero lo bueno es que desde el año 1 vamos a poder mostrar cómo se van a ir eliminando impuestos a lo largo del tiempo. Entonces, para una empresa que quiera hacer una planificación de largo plazo, acerca de cómo va a ser el esquema tributario que va a enfrentar en la Argentina en el futuro inmediato y en el largo plazo, va a poder verlo. Entonces, la reforma tributaria pretende ser muy, muy integral, muy comprensiva, pero de aplicación gradual, simplemente porque tenemos que ir balanceando el objetivo de bajar impuestos con el objetivo de bajar el déficit. Sebastián, ¿qué les preocupa a las cámaras empresarias? Quedó picando que los que más llaman son las cámaras empresarias. ¿De qué están tan preocupados? No, cada sector tiene algún impuesto que lo afecta digamos, afecta más a sus beneficios que otro y tienen interés de ir conociendo y hacer llegar su opinión sobre qué reforma a ellos les gustaría. Nosotros, como dijo Nicolás, tenemos que mirar el bienestar general y proponer la reforma que nos parece la más eficiente y equitativa para el país. Hace un rato lo veíamos al presidente Macri jugando de local en Ferro con Momo Venegas, pero hubo otra cancha, en este caso, en la que no se jugó tanto de local. Veamos qué es lo que decía Juan Carlos Smith. A un gobierno electo por la voluntad popular, pero que ha puesto en marcha un trazado económico que ninguno de nosotros comparte. El conflicto social es una consecuencia del malestar que tiene nuestra sociedad. ¿Qué pasa con los gremios? Digo, hace un año la foto eran 5 sindicatos junto con la izquierda, todos juntos, las CTA, la CGT, y hoy son 6 actos. ¿Eso favorece a la toma de decisiones o perjudica al gobierno? Yo no te sabría decir si la atomización favorece o perjudica. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno tiene diálogo con los sectores que representan a los trabajadores, muy buen diálogo con aquellos que pretenden también poner el granito de arena para la transformación de la Argentina. Mirá el acuerdo al que se ha llegado en Vaca Muerta, donde un dirigente sindical como Pereira se da cuenta que si no se modificaba un poco el esquema bajo el cual estaban funcionando, se iban a perder miles y miles de empleos y se pone a trabajar junto con el gobierno para que
se revierta esa situación y en los próximos años vamos a tener un boom de crecimiento del empleo en el sector energético, en las provincias de Neuquén, de Chubut, de Mendoza. Eso se puede replicar en muchos otros sectores de la actividad. El diálogo constructivo entre gobierno y trabajadores, empresarios, es muy fructífero. En la construcción me parece que estamos viendo algo parecido, ahí también hay una mesa de trabajo. Con los textiles estamos trabajando junto con el ministro Cabrera también, esperamos llegar también a algún acuerdo con ellos. Y creo que hay soluciones cooperativas donde todos ganamos, donde se recuperan empleos, donde se crece más, donde las empresas pueden producir más y tener mejor rentabilidad. Nosotros recaudamos más impuestos y eso se logra con el diálogo que, por supuesto, sigue más allá de que haya 1, 2, 3 o 4 centrales o actos por el Día del Trabajador. Los invito a determinadas definiciones. Jugamos a esto de un tuit o 140 caracteres con definiciones concretas de determinadas personas, determinados hechos, de determinadas actividades. La primera es para vos, Sebastián, y tiene que ver con alguien que ocupó tu puesto, Axel Kicillof. No, la verdad es que creo que llevó adelante políticas que le hicieron mucho daño al país. Cuando hablamos de daño al país, ¿cuál fue la política que más daño le hizo? Bueno, yo diría que todas se fueron concatenando, ¿no? Porque la política fiscal, digamos, tan poco responsable, llevó a un aumento muy grande de la inflación. El no reconocerla, digamos, el ignorarla, llevó al atraso cambiario. El atraso cambiario, para un equipo después muy poco profesional, en vez de corregirlo, llevó a la implantación del cepo. El cepo llevó a una destrucción de las exportaciones argentinas y a que desaparezcan las reservas. Entonces yo diría que fue todo un engranaje de malas decisiones y donde el gobierno nunca pudo finalmente atacar las causas de los problemas y rebobinar, y siempre fue poniendo parches peores para resolver los propios problemas que iba generando. Entonces, el gran problema fue una manera de entender la realidad, donde, digamos, los problemas eran conspiraciones del sector privado, y es muy difícil decirte una política, porque toda la política del gobierno anterior fue realmente muy extravagante y muy errática y muy mala. Sebastián, desde la oposición hoy critican el nivel de deuda, el endeudamiento por parte del gobierno. ¿Cómo lo ves? No, me parece que nosotros, como dijimos, tenemos un plan que es sostenible. Heredamos un déficit fiscal muy alto. El incremento en la deuda, por definición, es el déficit fiscal. O sea, el déficit que heredamos es la deuda que heredamos. Y lo estamos poniendo en una trayectoria para reducirlo, lo cual implica dejar de crecer la deuda. La deuda se va a estabilizar y luego va a volver a bajar. Nuestro colega Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerles. Supongamos que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por un momento no es ministro de Hacienda y vuelve a ser consultor. Y supongamos también que yo soy un inversor que tiene mucha plata y que me encanta el cambio de modelo económico que propuso el presidente Mauricio Macri. Dos preguntas. Primero, ¿dónde no me recomendaría invertir mi dinero? Y por las dudas que no me quiera contestar esta, ¿dónde sí me recomendaría invertir mi dinero en la economía argentina esperando un rédito razonable en los próximos 5 o 6 años? Hay que guardar esta respuesta. ¿Dónde? No, yo no doy recomendaciones específicas. Lo que sí digo es que estamos creando las condiciones macroeconómicas para que la Argentina sea un país que crezca sostenidamente por muchísimos años. Cuando eso ocurre, hay mucha creación de valor en general en toda la economía. Y hay sectores que crecen muchísimo en tamaño y los activos instalados en el país crecen muchísimo en valor también, porque reflejan ese crecimiento, ese aumento en el valor. Cuando además bajan las tasas de interés en el país, como está ocurriendo, la tasa a la que se descuenta el precio de los activos también aumenta, con lo cual yo diría que hoy hay espacio en la Argentina para hacer inversiones de mediano y largo plazo en la economía real, y también en los activos financieros, que son la contrapartida de la economía real, porque detrás de un activo real hay alguien financiándolo o hay una empresa emitiendo acciones para captar capital para crecer. Entonces uno puede
o con activos financieros o con activos reales, captar todo lo bueno que va a ocurrir en la Argentina durante los próximos años, en donde estamos entrando en un proceso de crecimiento que va a durar muchísimos años, como no tuvimos en mucho tiempo, porque la Argentina en los últimos 40 años solo pudo crecer 4 años consecutivos en 2 ocasiones, a comienzos de los 90 y a comienzos de los años 2000, en ambos casos con programas económicos que probaron ser insostenibles. Sebastián, ¿cuáles son las 3 principales urgencias que tiene hoy la economía local? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es ir reduciendo el déficit, es una prioridad, es muy importante para dar la señal de sostenibilidad que requiere la consistencia macroeconómica. Necesitamos en ese contexto que la economía que ya está reactivándose se ponga a crecer sostenidamente, se mantenga por varios años y nos permita volver a un nivel de sostenibilidad también del tamaño del Estado. Y por último, necesitamos hacer una reforma tributaria que nos permita dar los incentivos correctos para que este proceso también sea sostenible. El jefe de gabinete, Marcos Peña, habló con La Nación Más y esto decía respecto de la economía. Economía, creo, después de todo lo que ha pasado estos 16 meses, lo primero es entender que estamos en una transición, que la recesión, lo más duro de la recesión que se vivió el primer semestre del año pasado, ha ido quedando atrás, pero también que el arranque y el crecimiento va a tener velocidades distintas. Pero lo más importante es reafirmar que estamos yendo por el camino posible, el camino de reconstrucción de una economía muy dañada y que estamos seguros que está en el sendero de un desarrollo sustentable. De vuelta, algunos argentinos ya lo han vivido, otros todavía no lo han sentido, pero creemos que se va a ir notando cada vez más. Está en línea con lo que habías dicho en el marco de nuestros estudios, pero la pregunta es, para las elecciones, digamos, ¿cuánto les preocupa que arranque definitivamente la economía? La economía ya ha arrancado, entonces en ese sentido te diría que no estamos muy preocupados porque la economía ya ha arrancado. Ahora, nosotros lo que pensamos es que lo que es más importante, además de que la economía haya arrancado, es que lo que estamos haciendo en la Argentina es algo mucho más global. Digamos, tenemos un gobierno que no miente, tenemos un gobierno que dice la verdad. Es una diferencia muy importante con respecto a lo que traíamos. Tenemos un gobierno que piensa en el mediano y largo plazo, ¿no? Que no enfrenta un proceso... ¿La verdad les trae dolores de cabeza? Bueno, más dolores de cabeza nos trajo mentir a los argentinos, ¿no? Cuando tuvimos un INDEC intervenido mintiendo, la verdad es que eso generó una negación por parte del gobierno que estaba en ese momento respecto de las medidas que había que tomar. Y, digamos, tenemos que partir del punto de partida que este es un vaso con agua, digamos, y si aceptamos que este es un vaso con agua, nos vamos a dar cuenta que si lo volcamos nos vamos a mojar. Con el gobierno anterior eso no se podía hacer. Entonces yo creo que la gente percibe ese cambio, que es pasar de la mentira a la verdad, de la corrupción a la honestidad, del cortoplacismo a una mirada en la cual el gobierno hasta puede pagar costos políticos implementando políticas que son sanas en el medio y largo plazo. Por ejemplo, no dejamos de corregir y de normalizar precios de los servicios públicos en un año en el que hay elecciones. ¿Van a seguir aumentando los servicios públicos? Bueno, este año ya han aumentado y por ahora no hay aumentos nuevos previstos, pero yo creo que esa responsabilidad con la cual encaramos el manejo de la cosa pública, la sociedad lo percibe y no exige tantos resultados inmediatos porque sabe que vamos en la buena senda y que a veces hay que hacer un esfuerzo y que ese esfuerzo paga y que eso es mucho mejor que las soluciones mágicas y cortoplacistas porque las vimos en los últimos años y estuvimos durante muchísimos años estancados y con inflación, girando en redondo, yendo a ningún lugar. Sebastián, ¿cuánto le temen a Brasil concretamente? No, nosotros somos optimistas de que Brasil también salga de la recesión y el año que viene esté ya creciendo. ¿Por qué el ministro youtuber? ¿Por qué esta idea de redes sociales para comunicarte? Bueno, la culpa de eso la tiene una persona que está ahí detrás de cámara, que es que no es Durán Barba, digo, si ustedes no están mirando, no es Durán Barba. Que es mi jefe de prensa, digamos, donde, digamos, nosotros comunicamos
datos, comunicamos lo que vamos haciendo a través de las redes sociales, pensamos que eso nos acerca, que hay mucha gente que utiliza ese medio de comunicación para entender lo que está pasando y bueno, es un medio más y de ahí el apodo. ¿Te sorprendió que algunas cuestiones, como por ejemplo lo del Inca, se hayan viralizado cuando no hubo recortes concretamente de partidas? Es como ha dicho algunas veces Marcos Peña, hay todo un conjunto de la sociedad muy prejuiciosa que está esperando que convalidemos sus prejuicios. Y este gobierno realmente no viene a cortar la industria del cine, no viene a afectar la industria del libro ni a la cultura, pero hay mucha gente deseosa de convalidar algunos prejuicios muy arraigados que tienen acerca de este gobierno. Y realmente este gobierno no es eso que ellos piensan, es un gobierno, diría, con una mirada muy amplia sobre muchísimos temas y no me sorprende porque los prejuicios es difícil de cambiarlos, pero no los vamos a convalidar. Las dos últimas tienen que ver con la política. Por un lado, un ex ministro volvió a la cancha en Capital Federal. Hablo del ex ministro Martín Lustó. ¿Qué implica que vuelva? Bueno, es una persona más haciendo política. Ha dejado la embajada para lanzarse a su candidatura. Veremos cómo puede integrarse o no al proyecto de Cambiemos. Y de política también hablamos. Cuando hablamos de kirchnerismo, si tuvieras que definir cómo está hoy el kirchnerismo, ¿cómo lo evaluarías? Yo los veo en un proceso de, digamos, bastante confusión. Digamos, eventualmente podrá sobrevivir como grupo político si rescata algunas partes de su gobierno, pero reconoce también los enormes problemas que generaron en términos de corrupción, de daño institucional, las mentiras del INDEC. Digamos, hasta que esa cuenta no quede saldada, me parece que el kirchnerismo no va a tener mucho futuro político en la Argentina. Sebastián, la última para vos. ¿Pudimos haber llegado a un extremo como Venezuela? Bueno, si seguíamos por el camino en el que veníamos, eventualmente sí. O sea, una vez que vos te alejás del funcionamiento de una economía, de cómo funcionan los mercados y de asignar los recursos a través de el sistema de precios, cada vez necesitas más autoritarismo para sostener los desequilibrios en los que estás y finalmente llegás a una crisis como la de Venezuela. Ministro, viceministro, gracias por haber venido. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Nicolás Dujovne, Sebastián Galiani, pasaron por todos, hemos ido por todos los temas que tienen que ver con la agenda económica, pero vos no te vayas.